Bienvenidos, bienvenidas al Hilo Negro. En esta emisión tenemos como invitado a una figura clave en la vida política y social del Estado de México. Con más de 5 décadas de trayectoria, ha sido maestro, ha sido dirigente sindical, legislador, protagonista de muchos cambios en la entidad y en la izquierda mexicana. Ha sido parte de la evolución de movimientos políticos como el PRD y Morena, y su voz es referente cuando se habla de representación popular, organización social y transformación política. Nos honra recibir en esta noche al diputado Maurilio Hernández González, actual presidente de la 62 legislatura del Congreso del Estado de México. Diputado Maurilio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ti, Bernardo, por esta oportunidad. Nos dará mucho gusto dialogar contigo y con tu auditorio. Claro. Estoy a tus órdenes. Te invito a ver una cápsula que básicamente narra tu experiencia, tu larga trayectoria en la vida política, no solamente del Estado de México, sino a nivel nacional. Así es que veamos la cápsula. Maurilio Hernández González es un destacado político originario de la Ciudad de México. Es licenciado en Educación Primaria, egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y la Universidad Pedagógica Nacional. Su incursión en el magisterio lo llevó a convertirse en un activo dirigente sindical desde los años 70, donde participó en movimientos clave dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Confederación Regional Obrera Mexicana y otros espacios de representación obrera. Fue dirigente de la sección 36 del CENTE, secretario general del Sindicato Nacional de la Industria Metalmecánica y vicepresidente de organización del Frente Sindical Mexicano. Maurilio Hernández ha tenido una destacada trayectoria legislativa en el Estado de México, donde actualmente preside la mesa directiva de la 62ª legislatura para el periodo 2024-2027. Previamente fue diputado local en 3 legislaturas y fungió como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de México. A nivel federal fue diputado en 2 ocasiones y senador de la República por el Estado de México en 2011. Fundador de Morena, Maurilio Hernández ha sido una pieza fundamental en la transición de las izquierdas mexicanas. Su militancia comenzó en el PRI, continúa en el PRD, donde fue consejero político, subsecretario de Asuntos Laborales y representante ante el IFE. Su trayectoria culminó con la fundación de Morena, y hoy es un actor clave de la 4T en el Estado de México. Maurilio, como hemos visto, has transitado pues, por partidos políticos, movimientos sociales, ONGs, legislaturas, has sido diputado federal, has estado en el Senado, y sobre todo en el Estado de México. Has hecho, digamos, por así decirlo, una escuela. La pregunta es, ¿cuál ha sido el motor de todo este servicio político y social que has dado? ¿Qué es lo que, digamos, tu visión, tu motor que te ha movido en esta trayectoria que has tenido? Desde luego que tiene que ver con una visión de nación, una visión de sociedad y consecuentemente una visión del tipo de gobierno que necesitamos ir construyendo de manera permanente, constante en el día a día. Nosotros no podemos permanecer impávidos ante lo que es una realidad social que se refleja desde que yo tengo uso de razón y participación en la vida pública, de una gran desigualdad. Y eso es lo que nos motiva a coadyuvar, a que vayamos perfeccionando los instrumentos de la vida pública a efecto de que se puedan generar condiciones para que la población en su conjunto tenga mayores oportunidades, se le dé un trato de equidad y sobre todo pues pueda aspirar y realizar lo que en esperanza del día a día también está demandando de sus gobernantes, de sus representantes populares. Eso es lo que nos ha motivado a tener una participación en la vida pública desde la representación gremial, la representación política, la representación comunitaria y desde luego en el trabajo legislativo fundamentalmente. Maurilio, voy a compartir una anécdota que por lo menos
desde que te conozco, hace justo 20 años, mayo de 2005, en el Estado de México se dio el gran escándalo en términos electorales, ¿no? Y ese escándalo fue el escándalo de cartonera plástica, de niveles de corrupción donde una empresa dio dinero a los consejeros electorales, incluso a los partidos políticos, algunos, etcétera. Y nadie se quería hacer cargo de eso. Tú en ese momento integrabas la Junta de Coordinación Política, ¿no? Donde había estado antes Peña Nieto, pero estaba Marta Hilda González, estaba Juan Rodolfo Sánchez, entre otros. Así es. Y asumió, digamos, la responsabilidad de un escándalo mayúsculo que estaba llegando ya a nivel nacional. Incluso en el entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill, dijo, si no lo resuelven, lo atraemos. Y eso era una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque estábamos a 40 días del proceso electoral para la gobernatura, donde Peña Nieto era el candidato, y pues nadie se atrevía, y ustedes dijeron, pidieron la renuncia de los consejeros, ¿no? Fue la posibilidad que yo pudiera entrar junto con otros compañeros que veníamos más de sociedad civil, ustedes nos eligieron, y recuerdo que había una contradicción. Tú en ese momento eras diputado del PRD, y tú nos señalaste muy claramente que había que tener la situación era delicada, que teníamos que tener colegialidad, que teníamos que trabajar por la democracia con sensibilidad y articular, visiones y perspectivas. Pero tus compañeros del YEM, la representación, querían que sus allegados, que eran dos, fueran kamikazes en una situación delicada, y querían dar con todo, y querían meter mucho ruido. En ellos vi que había una visión de corto plazo, una visión política de poder en el momento. Y tú lo que nos planteabas, del mismo partido, era una visión de Estado. La elección estaba en juego. Eran tiempos de Montiel, eran tiempos, digamos, muy, muy, muy tensos, pero me llamó mucho la atención. ¿Qué recuerdas tú de ese episodio siendo diputado en un momento justo mayo del 2005, hoy estamos mayo del 2025, 20 años después? Efectivamente fue una situación pues muy complicada para algunos, para otros, te lo tengo que decir, no. Teníamos claridad de lo que teníamos que hacer ante ese evento, lamentable desde luego, pero delicado por el momento en el que se presentó. Efectivamente, inmersos en el proceso de campaña, ya a unos cuantos días de llegar a la elección, se presenta este problema. ¿Qué es lo que en lo particular observé y lo comenté con quien era la presidenta de la Junta de Coordinación Política en ese momento, Marta Hilda? Que teníamos que tomar una decisión política, porque se iba a deslegitimar el proceso electoral, ganara quien ganara, si no tomábamos las medidas necesarias para corregir hacia el interior del Consejo General del YEM lo que teníamos que corregir, que era definitivamente pedir la renuncia de todos los integrantes del Consejo, porque era la forma de recuperar la confianza en la institución responsable de la coordinación, de la conducción y consecuentemente de la calificación de la elección, pues iba a quedar en entredicho si se continuaba en ese estado de cosas que se había provocado. Por esa razón teníamos que tomar esa decisión a fondo. Sí hubo algunas opiniones al interior de la Junta de Coordinación Política con respecto a que podía ser muy precipitado, podría generarse algún otro conflicto, pero nuestra posición fue esa. Se acompañó afortunadamente por parte de Marta Hilda también en su carácter de presidenta. Juan Rodolfo también entró en esa coincidencia y posteriormente todos los demás. Teníamos la facultad, la Junta de Coordinación Política, porque era el legislativo el que designaba finalmente a los consejeros, y teníamos esa facultad. Así que tomamos la decisión. Sí, efectivamente hubo muchas resistencias, como siempre, de intereses políticos, cortoplacistas. Nosotros, yo como representante del PRD en ese momento, pues también teníamos una candidata en juego, que era Jacob Polensky, pero no obstante, nosotros no nos pusimos a pensar si nos favorecía o no nos favorecía la deslegitimación. Nos interesaba
el proyecto de Estado, ganara quien ganara, y teníamos que ayudar a que este saliera lo más limpio posible. Pues esa decisión, al menos para mí, me cambió la vida. Perdí, digamos, la inocencia política a partir de mi ingreso al YEM. Y yo recuerdo cuando te decíamos, oye, es que los del PRD están bravísimos acá en el YEM, y entonces ahí descubrimos, es que hay diferentes corrientes al interior del partido. Y ahí descubrí una de las características importantes, que a veces son tan distantes las posturas de un mismo partido, que uno pensaría que estamos en diferentes espacios. Pero bueno, eso fue uno. Bueno, estás ahora en esta 62 legislatura, y la pregunta es esencialmente un Congreso de mayoría morenista con sus aliados. O sea, ¿y cómo valoras el aporte, sobre todo cómo embona con el proyecto de la gobernatura? Es decir, ¿dónde o cuáles son las piezas, digamos, de cambios legislativos que embonen con el proyecto de la maestra? Mira, se empieza a materializar un proyecto de gobierno a partir precisamente ya de que tenemos acceso de manera más amplia a nivel nacional y en los estados, y particularmente en el Estado de México, con el proyecto de nación que inspira a Andrés Manuel López Obrador. Nosotros desde el 17 tenemos una campaña impulsando la candidatura de la maestra Delfina Gómez Álvarez, ya aquí en el Estado de México. Sabemos cuáles fueron los resultados. No cejamos, y en el 18 se dan las condiciones para que se logre ganar la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, la mayoría del Congreso de la Unión, y desde luego que también desde el 18 aquí ganamos la mayoría del Congreso local. Tuvimos simplemente como grupo parlamentario de Morena la mayoría simple, con 38 diputadas y diputados, más nuestros aliados hicimos la mayoría calificada. Es la primera ocasión en que tenemos una mayoría calificada. Somos una oposición en relación a quien tenía el Ejecutivo. El Ejecutivo lo encabezaba Alfredo del Mazo y nosotros teníamos la posición dentro del Legislativo. Desde el momento en que yo tomo protesta como presidente de la Junta de Coordinación Política, frente a Alfredo del Mazo, hago un planteamiento muy puntual de que íbamos a luchar precisamente para hacer una realidad la división de poderes dentro del esquema republicano en el que nos damos, y que nos teníamos que ver como pares a partir de la posición de poder que cada quien representaba. Eso generó un contrapeso que nos permitió ir construyendo equilibrios. Es decir, a partir de ese momento se empiezan a dar nuevas condiciones en la relación política. Y esto se traslada a estos tiempos, porque hubo un interpaz. En la elección del 21 perdemos esa mayoría simple y esa mayoría calificada. La alianza logra la mayoría calificada con la alianza propiamente, y eso frena de alguna manera todo un proceso que llevábamos ya en construir nuevas alternativas, ir eliminando paradigmas del ejercicio de la política y sobre todo de la aplicación de las políticas públicas. En esta ocasión, en la elección del 24, volvemos a recuperar esta mayoría. Tenemos la responsabilidad y la obligación de darle continuidad a algo que es fundamental desde mi punto de vista, que iniciamos en la 60 legislatura, que es un proyecto de reforma constitucional, legal y jurídica que requiere cualquier nuevo régimen. Y nosotros no estamos viviendo una simple alternancia de un partido por otro en el poder. Estamos viviendo y estamos impulsando una transición de un régimen a otro. Pero para poderlo consolidar necesitamos tener también el marco constitucional, legal y jurídico que le dé sustentabilidad, que le dé solidez y sobre todo viabilidad a que las nuevas políticas puedan materializarse en resultados concretos. Esa es la lucha que tenemos actualmente. Maurelio, ¿y cuáles serían, así brevemente, para irnos a una pausa, los temas, los issues importantes que la legislatura mexiquense va a impulsar?
Hemos escuchado a la maestra en su discurso en la Cámara, dijo corrupción, programas sociales. ¿Cuáles serían aquellos temas centrales? Es una línea política. Es una línea más amplia. Línea política del proyecto de nación que encabeza la Cuarta Transformación. Y desde luego que uno de los pilares fundamentales es el combate a la corrupción, a la impunidad y sobre todo también el ir rescatando las oportunidades para la participación de la sociedad en todos los ejercicios en los que tengamos nosotros que proponer y proyectar la transformación. El propósito central de todo esto es la transformación del estado de cosas. Nosotros no podemos ir con las inercias que se nos han heredado, porque si no buscamos la transformación no estamos cumpliendo con el propósito que nos anima y estaríamos cayendo en el gatopardismo, es decir, que las cosas cambien para que nada cambie. Me parece que eso no es lo que se pretende en un proyecto de nación de gran calado como el que históricamente se está viviendo en este país. Y eso nos enfrenta a muchas resistencias. Todo lo que estamos viendo en este momento de que si hay o no resultados, o si los resultados no llegan con la rapidez que la gente lo demanda, no es porque no haya voluntad o no es porque se esté extraviando el camino. Simple y sencillamente tenemos una resistencia muy fuerte de los poderes más amplios que puedan identificarse y que nosotros lo decimos, aunque parezca un lugar común, que es la oligarquía que tiene el control de la economía de este país, de los medios de producción, en fin, de todo lo que tiene que ver con la riqueza y la distribución de la riqueza. Y se sigue luchando porque nosotros buscamos que la riqueza se distribuya equitativamente y mientras otros, con el modelo neoliberal, siguen buscando mantener la acumulación de todo ese producto del trabajo de la mayor parte de los mexicanos y de los mexiquenses. Es la transformación, sobre todo, a donde debemos apuntar. Cambio de régimen, como lo señalas, y bueno, aprovechar esta oportunidad histórica que se tiene de tener una mayoría calificada. Vamos a una breve pausa. Estamos conversando con el diputado Maurilio Hernández, un personaje importante. Estamos conversando no solamente sobre su trayectoria, sus puntos de vista, sus convicciones, su visión de Estado y de país. Vamos a una pausa. Trayectoria del diputado Maurilio Hernández aquí en El Hilo Negro. Está usted en El Hilo Negro, regresamos, estamos conversando sobre la trayectoria del diputado Maurilio Hernández. Él es actual presidente de la 62 legislatura del Estado de México. Maurilio, has hablado de muchos aspectos que me queda claro, no solamente es un conjunto de temas, sino es un proyecto distinto, alternativo de Estado, que no solamente es el Estado de México, sino un proyecto también histórico a nivel federal. Háblanos un poco del tema de la corrupción. El Estado de México históricamente es uno de las entidades donde la corrupción política, empresarial, incluso mediática, ha estado muy permeada y ha estado muy sacudida en los últimos tiempos. Cuéntanos, en términos legislativos, ¿qué hay que hacer contra la impunidad y contra una corrupción que existe, que persiste, porque es parte de una especie de ADN que ha pasado durante décadas en esta entidad? Mira, finalmente tiene que ver con el tipo de régimen que se ha venido construyendo pues, a través de muchas décadas. Y la corrupción, que es una desviación de lo que debe caracterizar a un funcionario público, no es más que la degradación de la ética. Si entendemos que la ética es lo que tiene que ver con lo público, es la moral pública. Si no hay una formación de carácter ideológico que garantice principios y valores,
Desde luego que es muy fácil que haya una degradación en la conducta y se refleja en actos de corrupción. Pero esto no es una acción espontánea, no es resultado de la generación espontánea, es el resultado de la descomposición del tejido social y consecuentemente de la concepción que se tiene en el caso de los servidores públicos. Creemos nosotros que desde luego hay que trabajar muchísimo en el replanteamiento del ejercicio de la política, pero a partir de recuperar también los valores y los principios que estarán siempre resguardados por una concepción ideológica. La idea que nosotros tenemos del quehacer público es la que nos va generando pues una visión del comportamiento humano también. Es un asunto de educación, es un asunto de cultura y consecuentemente pues tenemos que trabajar en revertir toda esta serie de vicios que se han venido generando y son el resultado del desgaste de un régimen y que de alguna manera pues nos lleva precisamente a la confusión entre lo que es el deber de un funcionario y lo que es el ser en su conducta. Nosotros creemos que tenemos mucho que hacer y por esa razón no hay que descartar de ninguna manera la cartilla moral que muchos no lo despreciaron incluso. Despreciaron la cartilla moral que da a conocer a Andrés Manuel López Obrador a partir de una visión que tiene él de la regeneración, reitero, del tejido social, pero también de las prácticas en el gobierno de la República. Sí, es que en realidad justo cierra lo que planteaba. Entonces sí, es un tema gravísimo, sí. Es un tema que trae muchas consecuencias y nosotros lo que decimos es de que las circunstancias, si son buenas, pues hay que aprovecharlas, hay que fortalecerlas y hay que ponerlas al servicio, lógicamente, de la población, que es la que le va a dar siempre la sustentabilidad. Si no son buenas las circunstancias, pues hay que transformarlas. Claro. Y esa es nuestra responsabilidad como parte de una nueva generación, no por la edad, sino por la concepción ideológica que necesitamos de alguna forma otorgarle a la sociedad en este momento. Maurilio, sí, yo recuerdo muy bien Justo Sierra, que no solamente era una cuestión de moral pública, sino ahora también es una concepción de espiritualidad humana, personal, donde hubiera, digamos, su apuesta era de una integralidad. Lástima que no tuvo el eco que muchos hubiéramos deseado, pero ahí se quedó. Bueno, vamos a lo actual. Estamos en un periodo electoral en estos días. Muy probablemente la gente ya salió a votar, está regresando a su casa, con esta experiencia ciudadana que es muy importante, la ampliación de nuestros derechos para elegir a magistrados, a jueces, ministros, etc. Ha sido muy farragoso el proceso, desde la reforma constitucional y el proceso electoral. Tú hace un momento señalabas que los poderes fácticos se han encargado de estar permanentemente choqueando, incluso se percibe un boicot importante al proceso electoral. ¿Cuál es tu opinión general del proceso electoral? Es un proceso inédito y como tal, pues sí es farragoso, como bien lo dices, por lo mismo que tiene que ver con los intereses que se están afectando, con estas medidas que tienen que ver con hacer uso del poder que da el tener una mayoría parlamentaria y que se puede materializar una propuesta del presidente López Obrador en su momento para seguir con la democratización de las instituciones. Nosotros podemos entender que ha sido por la decisión mayoritaria del pueblo de México que la visión de progresismo que se encabeza en la cuarta transformación logre ganar la mayoría de los gobiernos, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Podemos decir, se ha ganado el poder ejecutivo en sus 3 niveles. Hemos ganado el poder legislativo en sus 2 niveles, el Congreso de la Unión y los congresos locales.
Pero hay un tercer poder, ¿sí?, de los poderes constitucionales, que es el poder judicial. Es inédito. Yo recuerdo que en algún momento en el siglo XIX se vivió la experiencia donde también se eligieron a los juzgadores, pero fue efímero esa experiencia. Posteriormente han sido designados permanentemente. Cuando menos del siglo XX y lo que va del siglo XXI, es la primera ocasión en que el pueblo tendrá la oportunidad de también elegir al tercer poder, que son los juzgadores. Y nos parece que eso es lo que va a ser una garantía para que quienes tengan esa responsabilidad también estén sujetos a lo que la propia Constitución establece para todos aquellos puestos de elección ya, la revocación. Entonces, estarán sujetos también a la revocación en un momento dado. Por esa razón es que sigue habiendo esas resistencias. Hay quienes están sintiendo que pierden un baluarte que les ha permitido, haciendo uso de la Constitución y de las leyes también, oponerse a la transformación que requiere este país a propósito de las decisiones que se toman en el poder primigenio, desde mi punto de vista, que es el legislativo, y las propuestas y la materialización que tiene la obligación de hacer el Poder Ejecutivo. Aurelio, tu opinión o tu pronóstico. Hay muchas cifras sobre el nivel de participación ciudadana. Si la participación ciudadana no es vigorosa, probablemente habrá muchos ataques a la legitimidad de esta decisión popular. Tú has señalado o has criticado al INE por no haber aprovechado tiempos perdidos, pudo haber motivado con mayor anticipación el proceso y sobre todo la presencia mediática ante la ciudadanía. ¿Cuál es tu pronóstico y cómo estás viendo el desenlace que en este momento probablemente muchos están en las urnas, están calificando las boletas? Sí, desde luego que hay que reconocer que hubo poco tiempo, un proceso muy complejo, por lo inédito también desconocido, pero que en este caso el órgano responsable de la organización, del proceso, de la calificación, consecuentemente, y su conducción, pues perdió tiempos. Me parece que no hubo la difusión suficiente, no hubo la claridad suficiente también para informar a la población, que ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos, la falta de información a la población sobre los actos de gobierno, sobre las acciones de gobierno y desde luego sobre las funciones que el gobierno tiene en sus diversos niveles. Se puede reflejar en una escasa participación, aparte de lo complejo que va a ser la elección. En unos estados más de 10 boletas van a presentarse. Aquí en el Estado de México vamos a tener 10 boletas para elegir a los juzgadores, desde juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras y ministros. Entonces es complejo. Si cuando vamos a una elección para elegir a nuestro ayuntamiento, a nuestro gobernador, al propio presidente de la República, a nuestros diputados, nos dan 3 boletas y nos confundimos en el momento, ¿no? O simple y sencillamente no llevamos el registro pleno. Esto, desde luego, va a tener sus efectos. Nosotros esperamos que podamos lograr a nivel nacional pues una cifra entre lo que se logró en el ejercicio del referéndum, ¿no?, para el referéndum de gobierno con el presidente López Obrador. Que fue del 18% más o menos, un poquito más. Sí, y en números absolutos, poco más de 16 millones de votos en el país. Aquí escasamente 1.800.000, entre 800.000 votos y 1 millón de votos. Nosotros creemos que si estamos entre 16 y 20 millones, sí será un éxito porque le dará legitimidad precisamente en estas circunstancias tan complejas, seguramente que le va a dar legitimidad al resultado. Algo menor sí va a poner en el ojo del huracán el resultado para la descalificación que, no obstante, no van a dejar de desaprovechar. El postdebate va a ser central. Aurelio, te invito a que en menos de un minuto nos des un mensaje, una síntesis
o un mensaje que quieras otorgar. Para mí ha sido un honor y expreso siempre mi reconocimiento por tu rectitud, tu sobriedad y tu visión de Estado. Desde luego, primeramente agradecerte a ti, agradecerle al canal y tener la oportunidad de dirigirme a la sociedad mexiquense. Estamos en momentos cruciales dentro de la historia del país y consecuentemente como parte del país, del Estado de México. La lucha por la transformación tiene que ver con muchas resistencias que desde la posición del progresismo estaremos enfrentando con mucha residumbre, con mucha firmeza. Llamo a la unidad del pueblo mexiquense y particularmente hago un llamado muy respetuoso a quienes somos parte del proyecto de la transformación, a que podamos encontrar los caminos que nos permitan garantizar la unidad ideológica, la unidad política, la unidad programática y consecuentemente consolidar la unidad orgánica que necesitamos para tener esa fortaleza que se requiere, porque la lucha es larga, la lucha es de largo aliento. Estamos en un momento importante, pero estamos empezando, que también hay que decirlo, apenas lo estamos iniciando. Muchísimas gracias, Bernardo. Al contrario, Maurilio, un honor tenerte en este espacio y bueno, no me queda más que invitarlos a tener una jornada electoral ejemplar, mucha paciencia. Los mayores tenemos que llevar nuestros lentes porque a veces las letras son muy chiquitas, cosas de detalles pero que son importantes. Yo lo espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro.